Listo, Mauri, cuando quieras. A Mauri. Sí, un momento. Sí, un momento. Ok. Para los que están acá, pueden compartirlo también a partir de en Facebook para que podamos también, que más colegas se vean beneficiados de esta interesante actividad. Sí, buenas. Podemos iniciar, Andrea. Ya estamos compartiendo. Cuando quieras, estamos listos. Bien, buenas noches, psicólogos. Buenas noches, psicólogas. Con ustedes, su servidor, Amaury Ramírez, presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOXI. En esta noche muy importante porque vamos a trabajar elementos que son de suma importancia para el ejercicio de la psicología en la República Dominicana. Le damos gracias al Centro de Investigación Económica del Norte, ACIEN, por la cercanía que ha tenido con el CODOXI y la colaboración mutua en relación al fortalecimiento del ejercicio de la psicología en la República Dominicana. Les recordamos que el CODOXI está abierto a todas las instituciones y a todos los grupos del área de la psicología interesados en fortalecer el ejercicio de la psicología. Por eso las puertas quedan abiertas a todas las instituciones que tienen ese propósito, un propósito de contribuir con su Colegio Dominicano de Psicólogos, el único órgano rector del ejercicio de la psicología en la República Dominicana. En el día de hoy vamos a tener un importante conversatorio. ¿De qué vamos a conversar en el día de hoy? Sobre la importancia de la atención primaria en la salud mental. En un momento de pandemia que sabemos que está trayendo ya desde ya sus repercusiones en el aspecto de la salud mental. En el 2019, el ministro de Salud de ese entonces, el Ministerio de Salud, cuando colocó lo que es el plan de la estrategia de salud mental, estableció una cifra de que el 20% de la población en República Dominicana padece de algún trastorno mental. Entonces, esta cifra sin pandemia ya desde ya nos llamaba la atención. Lo que debemos que llamar la atención ahora a las autoridades es cómo anda ese indicador de salud mental en la población en medio de una pandemia y en medio de una crisis económica que tiene a impactar la salud mental de la población. En esta noche vamos a conversar sobre esa importancia de la atención primaria en la salud mental en cada una de las áreas, o al menos en alguna de las áreas. Para eso nos va a acompañar, y no voy a hablar de su currículum porque lo estuve analizando y es muy largo. Y yo sé que son personas que no tienen profesionales que no necesitan llenarse ese ego de yo soy. Son unas personas que uno la conoce y tienen ese espíritu de sencillez, pero a la vez también de alta profesionalidad. Nos acompañará esta noche la magíster Yarilyn Javier, psicóloga. Bien, también el doctor, y cuando hablamos de doctor, doctor en psicología, doctor en un área de saber, Dulvis Mejía, psicólogo. Y también nos acompañará la magíster también, Andrea Manjarres,
que es una fiel colaboradora del CODOCSI. Con ustedes, entonces, les dejo con el equipo que vamos a tener la siguiente dinámica. ¿Cuál va a ser la dinámica de esta noche? La dinámica de esta noche va a consistir en que los exponentes van a presentar los temas, cada uno, y después vamos a tener un diálogo, un conversatorio para responder sus inquietudes. En este diálogo, por favor, vamos a solicitar a las personas levantar la mano de forma electrónica y esperar que se le otorgue el turno para hacer su pregunta. Muy importante esto para mantener el orden de lo que es este conversatorio en la noche de hoy. Bienvenidos y vamos a iniciar desde ya con nuestros exponentes de esta noche. Bueno, muy buenas noches y gracias a todos por la acogida que le han dado a esta invitación, por las 100 personas que se encuentran con nosotros en este momento y por los que nos están siguiendo a través de YouTube. Es para mí, para CIEN, el Centro de Investigación Econométrica del Norte, un gusto estarles acompañando. Entonces, como decía Mauri, cada uno de nosotros va a tener 10 minutos para conversar acerca de los principales aspectos de lo que es la atención primaria en nuestras áreas de especialidad. En mi caso, voy a hablarles del área clínica, área en la que me especializo, ya casito tesis doctoral, gracias a Dios. Entonces, les voy a conversar y los otros compañeros les hablarán de las otras áreas. Después de este tiempo en el que nosotros compartimos algunas impresiones básicas, entonces empiezan las preguntas, así que desde ahora vayan apuntándolas en sus áreas de interés. Bueno, el área clínica es una de las áreas, yo diría, más sensibles, ¿verdad? Sensibles en el sentido primero porque despierta mucho interés de muchos de los psicólogos, muchas áreas, y de hecho las personas cuando piensan en psicología muchas veces la asocian más hacia la psicología clínica, ¿cierto? Y también muy sensible por el tema de lo explícito, que es nuestra ley 2201 con relación al ejercicio de la psicología. Y aquí me gustaría que empezáramos por eso, ¿no? Por la parte legal y ética del ejercicio de la psicología. Entonces, venir a recordar que cuando hablamos de un psicólogo clínico, es aquel que tiene maestría o doctorado en el área clínica, ¿ok? Cuando estamos a nivel de licenciatura, que en varias universidades tenemos el mención clínica, son personas licenciados, por tanto están habilitados para primer nivel de atención, ¿cierto? Que es lo que vamos a abordar en el día de hoy. Y para llegar a ejercer en segundo nivel de atención, o sea, lo que sería la psicoterapia, entonces ahí sí necesitaríamos tener maestría o doctorado, ser especialistas en el área, ¿ok? Entonces, cuando clarificamos eso en muchos de los espacios, con colegas ya graduados, con otros colegas en formación, muchos se preocupan seriamente, dicen, o sea que yo no puedo hacer nada, porque soy mención clínica o me gusta el área clínica y entonces todavía no tengo maestría y hasta que yo no tenga maestría yo no puedo hacer nada. No, falso. Y aquí a mí me gustan mucho las analogías. Pensemos en el área de medicina, ¿cierto? Porque pues somos una ciencia humana, pero también una ciencia de la salud. ¿Qué pasa con el médico general? Pensemos cuando vamos a una clínica o hospital. ¿Hay médicos generales o solo especialistas? Hay muchos médicos generales. De hecho, muchas veces hay más médicos generales que especialistas. Un dato bien interesante para que ustedes sepan es que más o menos el 70% del trabajo que hay en términos de la salud mental se encuentra en primer nivel de atención, porque ese es el nivel que arropa a toda la población. O sea, ¿quién necesita ese primer nivel? ¿A qué se dedica ese primer nivel? Prevención y promoción. Todo el mundo. Entonces, como es todo el mundo, tenemos muchas áreas de trabajo específicas, muchas funciones muy importantes que tenemos que desempeñar. Entonces, a veces los colegas dicen, ay, no, entonces si no puedo hacer psicoterapia, ¿qué puedo hacer? No, todos los elementos que contribuyen a la prevención de trastornos y a la promoción de la salud mental, ¿ok? Porque ya cuando vemos que una persona
tiene una psicopatología, ¿sí? Psicopatología no solamente porque haya sido diagnosticado, ¿verdad?, según los criterios del DSM o del CIE-10, sino porque vemos criterios como la funcionalidad. Cuando ya la persona no es funcional, ¿cierto? No puede trabajar, no puede estudiar, no puede llevar su vida cotidiana, podemos estar pensando en una psicopatología, pues ya es algo que no me incumbe, pero que sí podemos hacer desde el área de la promoción, y siguiendo con el ejemplo. Entonces, los médicos generales, por lo general, son los primeros que ven a la población, ¿cierto? Y es el que además hace como un prediagnóstico y es la mano derecha del especialista, ¿verdad? Es el que le ayuda muchas veces incluso a aplicar los tratamientos que entiende el especialista debe hacerse. Pasa exactamente lo mismo en términos de la salud mental. Entonces, los psicólogos que les gusta trabajar en el ámbito clínico, que están en primer nivel, primero que todo son, por lo general, los que están en contacto directo con el grueso de la población, que además tienen una importantísima función con relación a lo que son las campañas, por ejemplo, psicoeducativas. Campañas en las cuales enseñamos a la población cómo tener una buena salud mental. Temas clásicos que manejamos nosotros, cosas como el manejo de las emociones, ¿verdad? Manejo del estrés. En estos días con esto de pandemia, toda la misma situación de cómo prevenir ese síndrome de la cabaña, cómo poder trabajar todos estos aspectos que nos pueden ayudar allí a prevenir el desarrollo de una psicopatología. ¿Listo? Entonces, todo lo que es promoción, todo lo que tiene que ver con orientación también a la población con relación a la sexualidad, son temas que trabajamos bastante. Otras cosas que tienen que ver como lo que es, por ejemplo, temas como manejo de impulsos, manejo del estrés, ¿sí? Los trabajos con las instituciones como ONGs o fundaciones muchas veces tienen que ver también con el ámbito clínico. Y también en situaciones que potencialmente, de no presentarse un apoyo, un manejo adecuado, a lo largo pueden desencadenar en realmente patología. Un ejemplo que en estos momentos es bastante claro, el asunto de los duelos, ¿cierto? Un duelo de por sí es un suceso difícil, vivido ante una pérdida, normal que tengamos tristeza, normal episodios de depresión, normal, ¿cierto? Eso es parte del proceso. Hay que llorar, hay que sufrir, hay que extrañar, hay que pasar por esa negación, hay que negociar y hay que ir aceptando poco a poco y adaptarnos a aprender a vivir sin esa persona. Un psicólogo en primer nivel puede acompañar un proceso de duelo normal. Ahora, cuando ya esa persona ha pasado un tiempo y estamos viendo que está haciendo un duelo no elaborado, un duelo patológico, entonces allí sí necesitamos un experto en el ámbito clínico. Lo mismo ocurre incluso a nivel de las parejas. A mí me encanta cuando vemos algunos talleres que, por ejemplo, hablan de cómo mantener la llamada de la pasión o cómo tener una buena comunicación en las familias o cómo tener una comunicación asertiva con tu pareja. Todos estos son temas que podemos trabajar desde promoción de la salud. Porque si las personas tienen una buena comunicación, si las personas saben expresar sus emociones, gestionar sus emociones, entonces las personas van a evitar que de llegar a un punto a que se enferman en términos psíquicos o en términos de su sistema, ¿no? Su familia, su matrimonio, y eso va a evitar muchas veces el que tengamos que llegar ahí sí a la parte del experto, de la parte del clínico. Ese experto que entonces ahí sí tiene que tener maestría, doctorado para hacer ese acompañamiento psicoterapéutico, que es muy diferente. Algo muy interesante y muy bonito que me gusta del primer nivel de atención es que debe tener un componente altamente grupal. A veces tenemos el error, y acá entiendo que el gobierno nacional tiene grandes errores, y es que tiene que haber unas políticas bien trazadas de Estado, ¿cierto? Muy bien trazadas, en los cuales trabajemos. Y aquí, así como hay psicólogos, así como hay médicos en la SUNAM, debería haber psicólogos en toda la SUNAM para que estén cerca de esa población. Y según las necesidades de esa población, trabajen no solamente
a nivel individual que según las personas que lleguen a buscar de su ayuda, no, sino que realicen campañas psicoeducativas a favor de esa comunidad según las necesidades específicas, ¿no? Si tuviéramos este tipo de atención primaria real, que fuera parte de nuestro sistema de salud, ¿cierto? De la República Dominicana, yo creo que se evitarían muchísimas situaciones, incluso desencadenándose de una manera hasta catastrófica. Porque ese psicólogo que está en esa primera línea de fuego es aquel que puede detectar qué persona, por ejemplo, tiene una ideación suicida, qué persona puede representar un riesgo para sí mismo o para otras personas, que puede tornarse violento, que no tiene control de impulsos, que puede hasta quitarle la vida a otro ser humano, porque está allí. Pero desafortunadamente en nuestro país no contamos con un sistema de atención primario que realmente nos ayude de una manera organizada, que tengamos unos objetivos claros. Tenemos un Plan Nacional de Salud, pero a mi parecer muy incipiente y todavía con la parte primaria, aunque hable de intervención de comunidades, pero no es claro de cómo hacerlo, y entiendo que nos incluyeron muy poco para lo que realmente tenemos que aportar. Incluso en la primera línea de atención deberíamos de tener cosas como el acompañamiento, y estoy hablando de clínica / salud, ¿cierto? De enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes. Yo soy diabética, ¿sí? ¿Qué experiencia? Soy colombiana y dominicana ya hace 5 años adoptada por esta tierra. En Colombia, cuando se hace un diagnóstico de diabetes, no solamente vas al nutricionista y al endocrinólogo, no, vas al psicólogo. Para que el psicólogo licenciado, ¿cierto? Psicólogo general que trabaja en primer nivel, me enseñe la relación que tiene el manejo de mis emociones con mis niveles glucémicos. Me enseñe algunas estrategias para el control del impulso de la ingesta de los alimentos que no me ayudan y me psicoeduquen para la adherencia a mi tratamiento. ¿Sí? Y así mismo pasa con muchas enfermedades, con la gran parte de enfermedades crónicas y ni hablemos de las enfermedades catastróficas. Entonces deberíamos de estar incrustados fuertemente en el sistema formal de salud. Así que amigos, esta es una maravillosa oportunidad de darnos cuenta que hay muchos espacios que deberíamos de tener, no los tenemos, otros que en papeles los tenemos, pero realmente no los hemos exigido. Un ejemplo palpable de esto, la prueba del VIH. Cuando nos hacen prueba de VIH, la ley dice que tiene que ser un psicólogo aquel que entregue los resultados. Incluso que se tiene que hacer una psicoeducación previa a la toma de los resultados para que las personas entiendan qué es el VIH, qué implicaría si el resultado fuera positivo, tal. Y sobre todo en el caso de que el resultado sea positivo, que la persona sea VIH positivo, debería de ser un psicólogo, ojo, no el médico, un psicólogo, dice la ley, quien entregue los resultados. ¿Y saben algo? El seguro paga esta consulta. Pero ¿cuántas clínicas o hospitales a los que usted ha ido? Porque, ¿qué pasa? El examen de VIH no lo hacen cuando uno va a entrar a cirugía, si uno está embarazado, o sea, por muchas cosas, no solamente por sospecha de que uno pueda tener este virus, sino por muchos otros procedimientos de rigor se hace como parte del protocolo. Pregunta, ¿cuántos de ustedes realmente les han cumplido el protocolo? ¿A cuántos los han sentado con un psicólogo entrenado en esa área que corresponde al área clínica de la salud? Entonces, yo creo que es un llamado que nos demos cuenta que tenemos muchísimo que aportar, muchísimo en el ámbito clínico, en primer nivel, y que además como colectivo debemos estar cerca del colegio para hacer la presión. No solamente porque nosotros, claro, necesitamos trabajo y trabajo dignos, pero que también el pueblo dominicano necesita salud mental. Sin salud mental tampoco hay salud física. Es un solo cuerpo, estamos unidos, no podemos separar lo uno de lo otro. En este momento de pandemia, más que nunca, necesitamos tener toda esa ausencia de enfermedad. Se trata de bienestar, según lo está hablando la OMS, ¿cierto? Ese bienestar bio, psico, eco, social. Así que nada, muchas gracias por compartir en este ratito y le doy la palabra a mi colega Dulvis para que ahora nos hable de la parte social y jurídica.
Bien, buenas noches, Andrea, buenas noches a Mauri que está por ahí, buenas noches a Yarilín, buenas noches a Celine que la vi por ahí, buenas noches a todos los estudiantes, colegas que están presentes en esta importante reunión. De verdad que hemos aprendido bastante con esta pandemia. Qué fácil nos juntamos 100 colegas. ¿Cuánto nos cuesta juntarnos 100 en la UAS o en una institución académica donde siempre invitábamos para tratar este tipo de temas? Bueno, en la brevedad del tiempo voy a tratar de montarme sobre lo que tú has planteado, Andrea, con relación a la importancia de la intervención en el primer nivel de salud, en el caso de la psicología específicamente. Bueno, la última vez precisamente que estuve colaborando con el Colegio Dominicano de Psicólogos en el tema de una videollamada similar, fue precisamente con el tema política pública y psicología. Y realmente en ese entonces estuvimos abriendo un debate que no nos dio tiempo para cerrar. No sé por qué tuvimos un problema con la conexión y a final de cuentas se quedó el debate abierto, por lo que yo creo que es una buena oportunidad para continuar. Y es que yo siempre he dicho que las universidades dominicanas hemos cometido un error, porque como docente universitario soy parte de, y es que hemos formado muchos psicólogos con una visión muy centrada en la psicoterapia clínica per se, con el nombre clínico. Y yo creo que a final de cuentas no tengo nada, pero precisamente se me ve como que tengo algo contra la clínica. Yo soy egresado de psicología clínica, pero no es exactamente el todo de la psicología. Cuando revisamos la APA, ahora mismo tiene 54 asociaciones de servicios de psicología. Entonces, todas esas divisiones de psicología que tiene la APA son ramas que, bueno, podría tener más, se ha hecho alguna en los últimos tiempos que no haya revisado, pero la última revisión que hice tiene 54 divisiones. Y esas divisiones van a diversificar el campo de la psicología más allá de una terapia clínica de tercer nivel o de segundo nivel de atención. Y es muy importante que los psicólogos, y qué bueno que aquí tenemos un grupo importante, que nos centremos en analizar el rol del psicólogo en el siglo XXI, que yo he tratado y he dicho muchas veces, es muy diferente al siglo XX. Fíjense ustedes cómo ahora mismo, por ejemplo, Andrea terminaba hablando sobre la importancia de la salud física. No hay salud física si no hay salud mental, si no mal te cito, Andrea. Y ese planteamiento de que es defendido en todos los organismos nacionales e internacionales de la salud. Ahora bien, le voy a decir otra relación con relación a la salud mental. Si no hay salud física sin salud mental, probablemente tampoco haya salud social si no hay salud mental. Por eso es que cuando hablamos del primer nivel de atención en salud, tenemos que irnos a ver la salud mental como un sistema. Y la salud mental es un sistema porque cuando vemos las instituciones públicas, por ejemplo, llamadas a trabajar con el momento, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que ha llamado precisamente a hacer intervenciones desde la intervención en el primer nivel día, llamado a un segundo nivel donde ya haya una terapia clínica para casos especializados, más clínicos, y en un tercer nivel incluso ya cuando se trate de un servicio donde haya que intervenir el tercer nivel de salud. Pero Dulvis, el micrófono. Les iba a decir, se cerró tu micrófono. Ah, qué extraño, pero no hace rato, ¿verdad que no? No. Ah, ok. Bien. Entonces, cuando le decía que el sistema se tiene que entrelazar
El Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Educación, sí, superior, bueno, y el superior también, pero sobre todo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública están llamados a ser parte y a encontrarse. Todos esos casos que se identifican, ahora escuché tantos psicólogos y orientadores para trabajar en el campo de la orientación y psicología en el sistema educativo. Y esos psicólogos, por supuesto, que tienen contacto prácticamente con todos los hogares dominicanos a través de los estudiantes. ¿Qué hacen cuando identifican los casos? ¿A dónde los refieren? No es verdad que el sistema de salud pública dominicana en materia de salud mental, con casi promedio de 500 psicólogos en los hospitales de tercer nivel y de segundo nivel, van a poder atender la demanda de referencia, porque los psicólogos que están en las escuelas no están para trabajar esa parte que corresponde a la salud pública. Entonces tiene que haber un enganche entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, que no es posible si no es a través del sistema que tiene que estar en las comunidades, que tiene que estar ahí en las unidades de atención primaria. Pero amarramos el tema del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Pero si vamos al Ministerio Público, ustedes saben el gran caso, o sea, la gran cantidad de casos que ahorraríamos nosotros si tuviéramos un sistema de intervención en las comunidades a través del primer nivel de atención en violencia de género, en violación infantil, en resolución de conflictos en las comunidades, en todos los análisis de los casos, incluso forenses. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona, un profesional de la psicología que tiene contacto con la gente de la comunidad, pues por supuesto que entonces tendremos una instancia donde buscar información, donde crear estadísticas, donde saber cuáles son los problemas de la gente, cómo está pensando la comunidad, no verlo como el yo, que soy doctor de psicología y estoy creando un programa para intervenir a la gente. No, al de la gente hay que ir. Y es a través de los sistemas de intervención en salud en el primer nivel. El Ministerio Público estaría beneficiándose precisamente de eso que tiene el Ministerio, para que ustedes vean cómo son las cosas. El Ministerio Público tiene un psicólogo, o debe de tener un psicólogo en cada centro penitenciario, tiene que tener un psicólogo en cada fiscalía, tiene que tener psicólogo en los juzgados a través de la Suprema Corte de Justicia, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, en salud pública no tenemos los profesionales en el primer nivel de atención en salud. Entonces, otra instancia que está llamada a entrar a ese sistema para poder garantizar una sociedad bien atendida psicológicamente hablando, el Colegio Dominicano de Psicólogos. El Colegio Dominicano de Psicólogos como órgano regulador y como órgano que acompaña y asesora en materia de psicología a los diferentes entes que trabajan en la intervención de la sociedad, en la intervención de las personas. No vamos nosotros nunca, colegas, a llegar a las personas viéndola uno a uno con esfuerzos particulares. Eso no responde a las necesidades nacionales. Tiene que haber un sistema de política pública que llegue a la comunidad a través de las UNAM y que esas se intercrucen con los psicólogos y los profesionales de otras instancias, como le termino de mencionar, por ejemplo, del Ministerio de Educación, del Ministerio Público y de las instituciones que trabajan, que ofrecen servicios de psicología. Por ejemplo, nosotros tenemos muchísimas instituciones que ofrecen servicios de psicología, pero que muchas veces incluso cuando se quiere un experto en un área para una prueba psicológica, una evaluación de alto nivel, entonces hay que irlo a contratar a otro país y traer personas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no hemos conquistado muchos espacios. Y yo creo que es tiempo, y yo creo que ahora con este tipo de concienciación podríamos nosotros avanzar muchísimo. Yo le decía que me interesa mucho, cuando Andrea me comentó sobre esto, me interesa mucho escuchar y saber lo que dicen cada uno de las personas interesadas, pero sí creo que debemos de armarnos nosotros los psicólogos como ese grupo de personas que está dispuesto a ayudar a la solución de los problemas, pero la solución de los problemas están necesariamente asociados
a el sistema nacional, que es que son las políticas públicas que se generan desde las diferentes instancias. En el caso mío, yo siempre defiendo que tenemos que decir más presente en los grupos, que tenemos que decir más presente en el Colegio Dominicano de Psicólogos, que tenemos que ser más empáticos, que tenemos que ser mucho más agresivos, y esta palabra no desde el punto de vista de la agresividad de pegarle a nadie, sino mucho más agresivo a la hora de gestionar. Tenemos que llevar las ideas a los centros, tenemos que saber decirle al político que muchas veces no sabe nada, no tiene ni idea de lo que hay que hacer en la comunidad para satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida, pero si nosotros le llevamos las propuestas, a lo mejor podemos ayudar. De manera que en el campo de las políticas públicas, en el campo de la psicología social comunitaria, de la intervención psicosocial comunitaria, en el campo de la psicología jurídica, desde todos los enfoques, ahí tenemos, por ejemplo, la ley de armas de fuego que está de 2016 y todavía nosotros no estamos siendo los profesionales que tenemos el mando de esa evaluación. Tenemos que ser mucho más agresivos con las conquistas legales que hemos tenido y exigir su cumplimiento en cualquier escenario. Yo creo que he agotado mis 10 minutos, sin embargo, creo que a lo mejor en el tema preguntas y respuestas podemos seguir debatiendo. Lo que sí quisiera dejar la idea a los psicólogos es, hay mucho campo de trabajo, demasiados campos de trabajo. Yo no sé cómo un psicólogo puede decir, yo no tengo trabajo, hay demasiada cosa que hacer. Así que vamos a aprender un poquito de gestión, y si este diplomado que se está promoviendo acá en el espacio a través del Instituto de Investigación Econométrica del Cibao del Norte y el Colegio Dominicano de Psicólogos, yo creo que puede abrir buenas puertas para que aprendamos. Yo defiendo que interfiere en 3 niveles. Primero, genera conocimiento. Segundo, aumenta la empleabilidad. Y tercero, también mejora la calidad de los profesionales que somos en todos los sentidos. De manera que yo invito en esa parte a que se motiven y que sigan, realmente participando, porque siempre digo que los que más lo necesitan no están. Los que están aquí son personas involucradas y personas dispuestas a dar y dispuestas a reunirse y dispuestas a hacer. Pero si cada uno de nosotros motiva a los otros, pues a lo mejor tengamos mucho más éxito. No es que no hemos tenido, pero tengamos mucho más en el futuro. De manera que les espero una sesión de preguntas y respuestas, y muchísimas gracias por la paciencia de escucharme. Gracias, Dulvis. Ahora Yari Javier. Yari, háblanos entonces de la parte educativa. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien todos y todas. Yo agradecida de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes y por la oportunidad que nos ofrece nuestro Colegio Dominicano de Psicólogos y también la empresa 100. Bien, continuando con Dulvis en el tema del rol del psicólogo, ahora yo me voy a suscribir al tema de los psicólogos escolares. Y es que uno de los retos que también tenemos nosotros como psicólogos escolares, y digo nosotros porque recién acabo de culminar una maestría en psicología escolar, es sobre todo también tener en cuenta que nosotros como psicólogos escolares somos centrales en las acciones de promoción promoción y ejecución de los contextos en familia, comunidades, y ser nosotros agentes para favorecer protectores de la salud mental. Entonces, como psicólogos escolares, yo entiendo que también debemos preparar actuales y futuras generaciones de psicólogos. ¿Para qué? Para que puedan llevar a cabo estas acciones preventivas y de promoción en el área de la salud mental. Como psicólogos escolares, yo siempre he tenido una curiosidad, y es que ahora tenemos, ¿verdad?, por el tema de la pandemia, mucho auge en psicología escolar. De hecho, y poniendo en el contexto aquí, nosotros que estamos en la parte norte de nuestro país, específicamente en San Francisco de Macorís,
la ADP y el Ministerio de Educación llamaron ante la pandemia del COVID-19 a un grupo de voluntarios de psicólogos escolares de esta zona y ya luego eso fue expandiéndose a otros territorios de nuestro país. Esos psicólogos escolares fueron quienes dieron acompañamiento a los maestros, a las familias, a los estudiantes, incluso al mismo equipo de gestión en los centros educativos. Y tuvieron un papel muy importante en este acompañamiento, producto, ¿verdad?, a lo que es el COVID-19. Entonces, ahí yo entiendo como que se me trabó la lengua, como que se expuso más el tema y la relevancia del psicólogo escolar. A veces nos limitamos creyendo que solamente podemos concursar en el Ministerio de Educación, pero en el área de psicología escolar también hay muchísimas oportunidades. Entonces, una de ellas, por ejemplo, crear programas de prevención e intervención en temas, por ejemplo, como el bullying, hábitos y técnicas de estudios, orientación vocacional, incluso podemos trabajar hasta la familia también en temas de crianza positiva, relaciones interpersonales, acompañamiento desde el rol de los padres al proceso educativo de sus hijos. También podemos ser asesores de instituciones. Por ejemplo, un psicólogo escolar bien puede diseñar un programa de intervención, claro, luego de hacer una investigación y presentárselo a una ONG o, por ejemplo, al Ministerio de Educación, y que esos resultados puedan hacer validez para un programa de intervención. Y puedo poner de ejemplo a la colega Betty Reyes, una psicóloga escolar muy destacada, asesora del Ministerio de Educación, quien fue parte del diseño de la campaña de prevención del bullying Yo te hago el coro contra el bullying, que fue implementada el año pasado. Y déjenme decirles que ese tipo de programas elaborados por psicólogos, que pueden ser psicólogos externos, no tienen que ser nombrados en el Ministerio de Educación, son bien remuneradas. Pero también podemos investigar a través de diferentes ONGs o instituciones a nivel internacional que también andan buscando, señores, muchísimos profesionales que investiguen. Entonces ahí nos limitamos en el área metodológica de investigación. Hay mucho campo. Y puedo poner de ejemplo, hace aproximadamente 4 o 5 años, Andrea, que estuvo también conmigo en esa parte investigando, y es las autolesiones, el cutting, como también lo conocemos. Ahora sí, hay muchísimas investigaciones que a través de las universidades han estado ejecutando, pero a nivel comunitario, por lo menos hace 4 o 5 años atrás, yo misma estaba investigando y yo no encontré antecedentes a nivel del país. Y recuerdo que llamé a la colega Lourdes Peña, si no me equivoco, en Puerto Plata, porque ella hizo una presentación en un congreso, y recuerdo que tuvimos una conversación respecto a eso, que había muy poca información. Entonces, un psicólogo escolar muy bien puede ejecutar un proceso de evaluación, un proceso metodológico de investigación, incluso, señores, hasta vender esos resultados a una institución que quiera diseñar ese programa para ejecutarlo ya a través de las comunidades o algunas instituciones. Entonces, en el área escolar también se puede evaluar. Un licenciado en psicología escolar puede hacer una evaluación ¿de qué? Bueno, necesidades educativas especiales, para determinar si el niño tiene algún tipo de dislexia, disgrafía, discalculia, o si tiene rasgos de autismo, Asperger, y ya, así como decía Dulvis, si existiera esa transferencia y contratransferencia, entonces se refiere a un psicólogo experto en psicoterapia del aprendizaje. Pero muy bien, un licenciado en psicología escolar puede realizar esa evaluación y puede llegar a ese diagnóstico tanto individual como colectivo, o sea, se puede hacer también en grupos, y ya luego entonces referir. Y eso se puede hacer a nivel privado, claro, con los protocolos del lugar,
pidiendo el permiso también del lugar con nuestro CODOCSI, un psicólogo escolar puede trabajar a nivel privado, incluso acompañando a un estudiante en ese proceso de hábito de estudio o de orientación vocacional, esos chicos que van a salir ya de los centros educativos a nivel medio y que tal vez tienen algunas dificultades para decidir cuando ya van a ir a la universidad, qué carrera es la que se adapta a su estilo, a su forma, a su vida. Entonces, todo ese acompañamiento lo podemos hacer a nivel privado, en el primer nivel de atención, en el área educativa. Es decir, que tenemos mucha tela de donde cortar, no solamente enfocarnos en gestionar un empleo, o sea, ya me refiero a nivel institucional, no limitarnos a que solamente ahí yo puedo trabajar, no, podemos hacer muchísimas cosas y déjenme decirles, y creo que me voy a adelantar, pero en el diplomado, que me imagino que más adelante se van a dar algunas información, todas esas herramientas en el área clínica, en el área jurídica y comunitaria, en el área escolar, que es la que me corresponde, vamos a estar facilitándosela a todos los colegas que nos acompañen en este proceso formativo. Es decir, que nosotros estamos dispuestos a seguir orientando y sobre todo a facilitarles a cada colega todos estos recursos para que puedan ejercer una buena labor de calidad, sobre todo en el primer nivel de atención. Así que quedo de ustedes, si tienen alguna pregunta, no sé a Mauri, si ya tienen alguna pregunta por el chat, para que entonces tanto Andrea, Dubis, como mi persona podamos darle respuesta. Sí, bien, vamos entonces ahora, pueden hacer las preguntas tanto por el chat como también levantando la mano, lo que tiene que ver con lo que son los servicios de psicología que se pueden dar en el primer nivel de atención. Si tienen alguna duda al respecto, es hora de iniciar este proceso de diálogo. Jazmín García. Sí. Buenas noches. Pertenezco a la regional este. Mi nombre es Yasmín García y una de mis preguntas es, yo soy psicóloga escolar, perdón, educativa con maestría en escolar y ahora finalizando la maestría de psicología clínica y de la salud en la UAS. Entonces, mi pregunta es, ¿yo podría ejercer la especialidad en clínica finalizando ya la maestría clínica y de la salud? ¿Cuál es tu nombre? Yasmín. Sí, sí. Yasmín. Bueno, García, Vergés. Yasmín García, tú tienes maestría en psicología escolar, ¿verdad? Y ahora también en psicología clínica y de la salud. Perfectamente, tú puedes ejercer la psicología en el primer nivel y en el segundo nivel. Es decir, que si a ti llega a tus manos un caso de un niño que te refieran de un centro educativo o que un padre, una madre o tutor te busque, bien tú puedes abordar un proceso de evaluación, un proceso de diagnóstico y me voy más allá, un proceso ya de intervención. Es decir, que en tu caso, ya por esa otra maestría que ya, gracias a Dios, tú estás terminando, tú sí vas a poder ejecutar ese proceso de psicoterapia en el área clínica. Si se detecta que el niño tiene una patología, o sea, en el área clínica, que deba ser también abordada. Ahora, si tú detectas que tiene ya otras cosas, bien, tú puedes referir a un colega que sea experto en eso que tú veas en el diagnóstico. Por eso la importancia también en el primer nivel, en el área escolar, de tener un diagnóstico para entonces nosotros ver y evaluar desde lo que yo tengo, una licenciatura, una maestría, ¿qué yo puedo hacer? ¿Puedo seguir acompañando ese caso o tengo que referirlo a un colega? Y como decía Dulvis y decía Andrea también, lo ideal es que podamos tener ese sistema de transferencia y contratransferencia. Pero vamos a ir en la marcha mientras tanto. Algo que no sé si no escuché bien ahí, Yari, creo que la colega no se ha graduado. En eso hay que tener cuidado, ¿no?
uno tiene que esperar culminar todos los procesos porque es muy importante, incluso cuando uno hace el consentimiento informado, bien sea para primer nivel o segundo nivel, tanto en el área clínica como en el área educativa, es fundamental el poder utilizar el consentimiento donde incluso se aclare el nivel de formación que tenemos, los títulos obtenidos. Entonces, si la colega todavía no se ha graduado, es bueno que espere a su graduación del ámbito clínico para hacer la atención en segundo nivel, ¿no? Pero que quede claro que uno ya esté capacitado para segundo nivel, o sea, que tenga uno ya maestría o doctorado, no quiere decir que no pueda trabajar en primer nivel también. O sea, lo que quiere decir es que está hábil para primero, segundo y tercer nivel. Exacto. Sí, Y algo sí, que quiero añadir, Andrea. Perdón, para contestarle a la colega, que fue lo primero que yo dije, que no había terminado, sí cuando Exacto. terminara. Por eso es Exactamente. que luego yo quiero hacer la mención clínica. Realmente yo trabajo con niños, me gusta más directamente mi parte psicopedagógica. Me quise especializar simplemente para tener los conocimientos y en caso de que me toque poderlo hacer. Pero realmente yo Yasmín, trabajo de pero si ya tienes o sea, si ya vas a tener posgrado a nivel de clínica de la salud, no tienes por qué hacer la mención clínica. No, Ok, no tiene ok. lógica, ¿sí? Gracias, ok. Vale. Algo importante, Andrea, todos los colegas, que no quiero que se me pase, y es que muchos colegas a mí me abordan y me preguntan, Yari, yo como psicólogo escolar, ¿debo tener ese cuarto? Y la respuesta es sí. Todo psicólogo, no importa el área en que nos graduemos o la mención, debemos gestionar nuestro S4 porque es lo que nos cuida legalmente junto a otros procesos y obviamente estar inscrito en el Colegio Dominicano de Psicólogos. Muchos colegas escolares se dirigen al Ministerio de Educación y yo misma he visto esa certificación que se la entrega donde avala que ya ese colega escolar tiene un S4 emitido por el Ministerio de Educación. Entonces, eso es algo que hemos estado también orientando hace muchísimo tiempo para que los psicólogos en el área escolar también regulen su profesión. Sí, aprovechamos ahora para antes de hacer porque hay una pregunta de Francisca Sofi Disla que dice, y mi pregunta es, ¿qué pasó con los psicólogos que iban a contratar en el MINER? Le respondo esa pregunta ya como responsable del CODOCSI. En la actualidad, lo que ha pasado es que no hay una notificación del ministerio de la contratación oficial de psicólogos. Los distritos educativos, varios distritos educativos están en el proceso de captación, es lo que hemos visto, de psicólogos para contratos. La posición del colegio frente a esto es que se aperturen los concursos de oposición para para los nombramientos de los psicólogos. Ahora bien, si en medio de esta situación que no es normal dentro del ministerio, el ministerio de forma temporal va a contratar psicólogos y no va a abrir concurso, entonces lo que le estamos pidiendo es que sean transparentes en la elección de esos contratados, que le ofrezcan seguro médico a esos contratados y un salario justo hasta que se puedan abrir el concurso de oposición, porque esto lleva un proceso. Y algo muy importante, y aprovecho para clarificar, ¿por qué el Colegio Dominicano de Psicólogos no está orientando a los psicólogos para participar en concursos de oposición? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por la sencilla razón de que le estamos solicitando al Ministerio de Educación cambiar la forma de cómo evalúan a los profesionales para ingresar al MINER, porque las evaluaciones que hacen no son para el área de psicología ni de orientación, son como pasó en el concurso de oposición anterior, que fue totalmente un fiasco porque lo observé de cerca. Lo que estamos pidiendo es que esas evaluaciones se ajusten al área de psicología y sean diferentes a lo que son los docentes, porque un psicólogo no necesita habilitación, no debe
solicitarse la habilitación docente porque no es un maestro en el área de educación. Por lo cual también le invitamos desde ya al foro que vamos a tener el próximo martes sobre este tema de la función del psicólogo escolar más allá de la función de orientación. Una discusión para que el Ministerio de Educación incluya la psicología escolar per se dentro del sistema y la diferencia de lo que es una función que se llama la función de orientación, que bien lo pueden realizar los docentes del área de orientación y los psicólogos también. Entonces, en eso estamos como Colegio Dominicano de Psicólogos para responder a esa pregunta. Tiene la mano levantada Miosotis, bueno, primero Miosotis Díaz. Y después... Sí, buenas noches, disculpe. Sí, mi pregunta es, yo soy psicóloga general, estoy haciendo una maestría en terapia familiar. Estaba hablando con una colega hace un tiempecito y me estaba orientando de algunos requisitos que se necesitan para uno dar terapia y esas cosas. Entonces me gustaría que me orientara un poco, ustedes que son expertos en ese tema. Otra cosa es, yo hice una habilitación docente hace 2 años y escuché decir que el ministerio no quería los diplomados de habilitación docente, cuando en ese momento se estaba exhortando a que hiciéramos esa habilitación docente para contratarnos. Incluso yo trabajé contratada el año pasado en una escuela pública, pero ahora me dicen eso, como que no, los diplomados no lo van a aceptar. Entonces, está bien, los conocimientos no pesan, pero uno hace a veces algún curso o algo buscando ir escalando, y yo entiendo que ya entonces eso sería como un tiempo perdido, diría yo. Muchas gracias. Sí, la primera parte, alguien del equipo que quiera responder la primera parte de la especialidad. Sí. Andrea, ¿estás por aquí, que es de tu área? Sí. Bueno, hay algo que ustedes tienen que tener claro, o sea, cuando insisto y se conecta con las observaciones de la colega anterior, independientemente de la mención con la que la persona se haya graduado, ¿sí? Para los ojos de la ley, uno es licenciado en psicología, ¿sí? No importa la mención. Para ya cuando estamos hablando de segundo nivel de atención, pues usted quedó habilitado para eso. Si la compañera hizo terapia familiar, pues usted ya es usted ya es una psicóloga clínica, específicamente especialista en terapia familiar, ¿no? El requisito desde luego será el de usted tener su maestría, y ya dependiendo de dónde vaya a ejercer, pues el colegio sí está realizando la habilitación de los consultorios o centros de salud, o si lo va a ejercer a nivel público, ya esa parte variaría un poco. Muy importante que siempre tengamos en cuenta la parte también de actualizar nuestro expediente en el colegio, ¿listo? En ese sentido. Y quiero aprovechar para recomendarles que no quiero que nos perdamos del tema, porque siento que nos desviamos a veces un poquito, y ahorita después de que Mauri, imagino, te va a responder la parte del concurso, aunque en parte ya lo mencionábamos hace un rato. Me parece muy interesante, a Mauri, también la pregunta que tiene Josefina, para que ahorita la sigamos, pero si quieres responderle a la colega en la parte educativa que ella estaba preguntando, a Mauri. Sí, en la misma parte educativa. Lo que estamos solicitando, señores, es para el Ministerio de Educación, es que los psicólogos sean tomados en cuenta en la categoría de psicólogo. Nosotros tenemos un gran desafío de que la psicología se incluya como tal dentro del sistema educativo nacional. Actualmente, si vemos el Plan Nacional de Educación, estamos excluidos de cierta forma como psicólogos. Lo que hay una función que es la función de orientación. Por eso que cuando un psicólogo lo contratan, no lo contratan, aunque sea psicólogo, lo contratan, y el contrato dice que va a ejercer la función de orientador. Entonces, eso es un trabajo que tenemos que seguir haciendo hasta lograr los resultados deseados. La habilitación docente es para el que va a dar clase. Por eso que el Colegio Dominicano de Psicólogos está claro en decirle al ministerio, los psicólogos no van a dar docencia. Se ganó algo en la pasada gestión,
y que fue que los psicólogos fueron sacados y los orientadores fueron sacados de las aulas porque tenían antes que dar clase como si fueran docentes. Entonces, hay que hacer una transformación integral de los servicios de orientación y psicología dentro del sistema del Ministerio de Educación. Entonces, pero vamos a profundizar aquí. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿qué pudiera hacer un psicólogo en el área escolar? ¿Cuáles son en el primer nivel de atención? Entonces, son de las preguntas que vamos a ir también clarificando y que quiero que también profundicen un poco más los exponentes en esta noche. Al igual que nos hacen una pregunta acá, aunque va de Daisy Matos, que dice, ¿y los psicólogos clínicos desempleados? Bueno, no hay ningún plan. Bueno, Fernando, el plan ya se le entregó a la primera semana de ingresar. El doctor Mario Lama, director del SNS, se le entregó lo que es una propuesta para la reestructuración de los servicios y la contratación de más psicólogos en el Sistema Nacional de Salud. Y estamos a la espera de la doctora Lilian Báez, que es la nueva directora de salud mental del SNS, y que todavía estamos a la espera de que ella responda las solicitudes de reunión que tiene en su bandeja. Entonces nosotros estamos esperando por la doctora Lilian Báez del SNS para trabajar ese tema de la contratación de los psicólogos, que como dijo Andrea Manjarres en su exposición, se necesitan muchos psicólogos para trabajar en el primer nivel de atención, y en el Servicio Nacional de Salud hacen falta muchos psicólogos que se contraten, y en eso es que estamos, en esa batalla que estamos. Amaury, completando lo que tú mencionabas aquí, quiero aclararles algo a los colegas. Este conversatorio se hace en el marco de la promoción del diplomado de evaluación y acompañamiento de primer nivel. Yo les digo algo, nosotros muchas veces pensamos como única opción de empleo el Estado, y no necesariamente es así. Y muchas veces pensamos también en la psicología como una profesión que únicamente a través de un empleo yo puedo conseguir dinero. Yo creo que si hay algo que este diplomado trae como, digamos, como plus, es que nos enseña a los psicólogos a hacer algo que pocos hacemos, y es picar, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, el abogado, aunque no sea notario, se busca a otro y se busca un dinerito y hace un contrato por aquí, le sale por acá, además de que pueda tener su contrato a nivel público o privado, busca entradas extra, o incluso abogados muchos que se mantienen a nivel independiente. Los psicólogos por lo general no lo hacen, y dejan decirles que hay muchísimo campo de trabajo, y esa es la idea de ese diplomado. O sea, queremos mostrarle, por ejemplo, en el área clínica, ¿qué se va a enseñar? Cosas prácticas que usted tiene que saber, y esto se conecta con otra de las preguntas que una de las colegas hacía. ¿Qué tengo que hacer para trabajar de manera independiente en atención primaria? Pues nada, tener su título, ¿verdad? De licenciatura, su colegiatura al día, su exequatur, y tener la competencia y la destreza para tal. Entonces, en el área, por ejemplo, clínica, ¿cómo hacer esas evaluaciones prequirúrgicas en cirugía plástica, en procedimientos que lo requieren también, como amputaciones de órganos, también cosas como lo que les decía, la entrega de los resultados de VIH, cómo hablar con los familiares de pacientes ya terminales cuando pueden explicarse la parte de si dar orden de reanimación o no, y eso lo cubre el seguro y usted lo puede ir a negociar y la clínica no le tiene que pagar directamente, sino lo cubre el seguro, y es una muy buena opción de trabajo. Hay gente que vive de eso después de que hicieron la primera versión de este diplomado. Entonces, en el área educativa, por ejemplo, el pensar en los procesos de orientación vocacional, empezar en las técnicas de aprendizaje, de motivación laboral, también esa parte. Pero entonces, en el aspecto social y jurídico, lo que decía Dulvis, o sea, hay una ley que habla de cómo tenemos que evaluar para el porte de armas, pero ¿cuántos psicólogos estamos capacitados para hacerlo? O la licencia de conducción para vehículos pesados o personas que han tenido accidentes, tiene que también evaluar un psicólogo, pero quién sabe cuál es el protocolo para este tipo de licencias. O algo que aquí da mucho dinero y nos va muy bien, ojo con esa parte, chéverísima. A mí me encanta cuando me llegan esos casos con los abogados.
todos estos perdones consulares y las evaluaciones psicológicas que piden para poderles dar visa para irse a Estados Unidos o residencia o a la Unión Europea, que acá hay muchísimo. Si uno se alía con 2 o 3 abogados, lo puede hacer y le va muy bien. Esas evaluaciones, por bajito que usted la cobre, son 7.000 pesos, de 7.000 a 15.000, dependiendo la complejidad de la evaluación que usted tenga que revisar. Entonces, hay muchísimas opciones de trabajo, muchísimas, en primer nivel y en todas las áreas de conocimiento, y no tiene que ver con qué mención usted se graduó. La cuestión es que yo tengo que conocer qué es lo que incluye el primer nivel de trabajo y tengo que tener las herramientas prácticas. Ok, sé que hay que hacer una evaluación consular, pero ¿qué debo de tener? Entonces, eso es lo que tenemos que tener, las herramientas prácticas para poderlo hacer de esa manera, y básicamente es eso. Y en organizacional pasa lo mismo. En nuestro país hay un asunto, y es que la carrera de trabajo social prácticamente no ha prosperado, y eso le ha dado cabida al psicólogo. Entonces, estas visitas domiciliarias que muchas empresas en el país hacen, y a veces no encuentran quién hacerlo. Para reclutar personal, por lo menos personal de línea, eso que no hay que tener, también, ¿cómo usted hacer esa evaluación? ¿Cómo hacer? Entonces, opciones de trabajo hay muchos. Se los digo que también trabajo en el área organizacional, y muchas veces me dicen, no, busque tal persona que nos ayude con reclutamiento o capacitación, y no hay personas en ese perfil. Entonces, a veces yo digo, ¿cómo es que hay vacantes de trabajo y no hay los perfiles de las personas que no tengan la competencia? Porque es que no hay cama para tanta gente. Si todos nos vamos para la área educativa, pues claro que no van a alcanzar las camas. Si todos estamos buscando un nombramiento en una escuela, no hay cama para tanta gente. La psicología es amplia, es rica en todas las áreas, nos da un montón de posibilidades en lo público, en lo privado, de inventar proyectos, de poder crear nuestra propia ONG, y eso es lo que queremos mostrarles. Estos 3 personajes que estamos hoy frente a ustedes, que queremos darles herramientas prácticas para descubrir que solo están viendo una partecita de ese mundo entero de lo que es la psicología. Andrea, y aportando en el área educativa sobre el picoteo, que es lo que queremos mostrar, también en el área escolar educativa se pica, señores. Ahora mismo nosotros estamos trabajando lo que es el plan de vida con el método SMART, antes conocido como proyecto de vida. Toda esa diferencia lo vamos a abordar en el diplomado, y en ese módulo específicamente, de mi parte, yo tomé un entrenamiento hace ya un tiempito en una academia internacional, y eso es lo que yo quiero compartirles, cuáles herramientas y recursos yo misma he aplicado en mi vida y cuáles yo trabajo, de hecho, en mi área laboral, a nivel educativo, tanto con los padres, madres, educadores y sobre todo con los adolescentes que salen del bachillerato y ni idea de qué van a hacer con sus vidas. Ahora, con el tema de la pandemia, hay mucha incertidumbre en cuanto al proceso educativo. Entonces, ahí entramos nosotros, los psicólogos educativos, los psicólogos escolares, en el primer nivel de atención para acompañar, y eso muy bien se puede hacer independientemente yo esté trabajando en el sistema educativo o fuera de él. Es decir, que tenemos muchos recursos que le queremos compartir, y yo sé que a ustedes les va a gustar. Bien, tenemos la mano levantada. Gracias, licenciada Jerry. Tenemos la mano levantada de Daisy Matos de Pérez, la colega. Sí, buenas noches. Como dijo, mi nombre es Daisy Matos. Yo vivo en Pedernales, en el sur profundo. Y mi pregunta va orientada justamente al primer nivel. Yo soy psicóloga general, trabajo para una institución del Estado, tengo varios años en ella. Pero como dijo mi colega anterior, a veces, de hecho sabemos, ¿verdad?, que el área de psicología no es bien pagada, y a veces uno tiene que buscar cómo picar, o simplemente uno quiere quizás independizarse, y eso es lo que yo deseo. Por ejemplo, en el caso mío, deseo quizás dar consultas privadas, quizás en ese primer nivel, porque no tengo especialidad. Entonces, me gustaría saber si ese diplomado
me va a servir a mí como un aval para yo poder hacer esa función desde ese punto de vista. No te entendí Bien. ahí esa parte. Bien, Andrea, yo le voy a responder un poquito. Yo creo que entendí más o menos por dónde ella va. Vale. Le voy a tratar de explicarle algo. Mira, tú vives en Pedernales, una provincia que requiere de mucho servicio de psicología. Hace un rato yo planteaba el tema del error que yo digo que fue que lo enseñamos en las universidades, y es que lo está viendo todo como psicoterapia per se. En psicología, aprender gestión te abre puertas, porque lo que hemos estado acá diciendo aquí es que la psicología es mucho, mucho, mucho más que de psicoterapia per se. En el caso de el aval que solicita, yo entiendo que plantea, yo entiendo que va por si el colegio te va a certificar o el diplomado te va a certificar para ejercer psicología clínica de mandato de ley. Pues entiendo que la ley es muy clara en eso. O sea, la ley plantea que para hacer psicología clínica con ese nivel se requiere de una maestría, o sea, un posgrado. Entonces, ese caso, en el caso del diplomado, lo que sí te daría muchas herramientas para tú ver cuántas cosas tú puedes hacer sin necesariamente bordar los límites de la ley. Entonces, te certificaría en eso, te enseñaría gestión, cómo gestionar esas funciones y cómo tú, desde ese diplomado, puedes aprender a ver los casos, y cuando sean de referir al clínico del segundo y tercer nivel que necesita maestría, pues entonces ya ahí sí sería referirlo. O sea, aquí te estamos dando el conocimiento para que tú gestiones desde lo que tienes. No sé si te respondí. Sí, ok, muchísimas gracias, claro que sí. Sí, claro que sí. También aclarando a todos, aprovecho la ocasión para decir, señores, todos somos psicólogos. Nosotros nos graduamos licenciados todos en psicología. Todos somos psicólogos. Las menciones no son especialismos, son áreas de interés en lo que uno en su proceso formativo de licenciatura profundiza un poco más. Pero somos todos licenciados en psicología. Entonces, usted se hace especialista cuando hace los estudios de posgrado en esa área del saber. Aprovecho también que hay muchos psicólogos conectados, tanto en Facebook como acá, para clarificar, porque he visto psicólogos, y por ejemplo, que se gradúan en mención escolar y después se ponen a hacer una licenciatura, mención clínica, para después ir a la especialidad. No, usted como licenciado en psicología puede hacer la especialidad en cualquier área del saber de la psicología sin devolverse de nuevo a estudiar el grado. Dígase, usted se graduó de licenciatura, mención escolar, usted puede hacer su maestría en psicología clínica y ejercer como psicólogo clínico. No tiene que devolverse a hacer la licenciatura, mención clínica. Así, eso mismo pasa con el organizacional, pasa con todas las áreas y muchas veces hay colegas que están confundidos con ese tema. Una cosa ahí, Amaury, importante. En el caso mío, por ejemplo, yo salí mención psicología clínica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me fui a Murcia, España, y hice una maestría en psicología de la intervención social. Yo soy social, a pesar de que hice la maestría en psicología, la licenciatura en mención clínica. En el caso mío, para los que me escuchan, yo siempre presumo de decir que yo no quiero ver pacientes, no quiero ver terapia, y tengo trabajo de más. Entonces, a final de cuentas, lo que hay que hacer es saber ejercer los proyectos, gestionar, el quehacer del psicólogo. En el caso mío, yo no sé cómo me trataría el colegio, Amaury. Ahí tienes tú una pregunta de parte mía como expositor, porque mi doctorado es en psicología. Yo soy doctor en psicología, a pesar de que la línea de investigación fue psicología jurídica,
en el caso de la universidad me certifica como doctor en psicología. Y ahí sí sería un poquito complicado, porque entonces, si yo quisiera decir que soy de un área no, a nivel de doctorado, se me complicaría. Pero bueno, no vamos a meternos en ese lío. Sí, usted sabe que tenemos un vacío de ley que tenemos que llenar con la nueva ley del psicólogo. Sí, sí, eso es así. Francisca tiene la mano levantada. Vamos concluyendo esta noche. Preguntas, por favor. Sí, buenas noches a todos los exponentes que están por ahí. Esta pregunta va dirigida a usted, a Mauri, nuestro presidente de CODOCI. Yo pregunto sobre, ¿puede un psicólogo educativo, aunque no tenga el DC4, hacer intervenciones en la casa, ya sea en niños en intervenciones en necesidades educativas especiales o en intervenciones a niños, diríamos, en grado normal? Yo se la paso a Jerelyn, que es el especialista en el tema. Sí, estoy por acá, activa y escuchando. Sí, Francisca, ¿verdad? La colega. Sí. Francisca. Bueno, lo recomendable es buscar un lugar neutro, o sea, buscar un espacio profesional por varias cuestiones éticas. Primero, en el entorno familiar, ¿verdad? De su familia, su espacio de usted privado, y también hasta por el aspecto confidencial de la familia de ese niño y del propio niño o adolescente. O sea, hay unas cuestiones éticas que yo creo que se pueden debatir muy bien con nuestro código ético también que dirige el CODOCI. Eso es lo primero. Entonces, lo otro es ya en el proceso, ¿verdad?, de intervención. Recuerden que para hacer un proceso de intervención necesitamos una maestría en psicología escolar, una maestría podría ser en psicopedagogía, aunque se limita un poco en el área psicológica, porque hay mucha confusión, a Maurice, también, en lo que es la maestría en psicopedagogía y la maestría en psicología escolar, que luego en otro encuentro muy bien pudiéramos diferenciar. Pero me quiero concentrar en el área que nos toca a nosotros per se de humanidades, o sea, el área de psicología escolar. Entonces, ¿qué podríamos hacer, Francisca? Recibir ese caso en otro lugar que no sea la casa, ¿verdad? Evaluarlo, acompañar a los padres también, orientarlos y ya incluso hacer un historial clínico psicopedagógico donde veamos todas las áreas, el área familiar, el área educativa, los procesos de aprendizaje, inclusive podríamos hasta comunicarnos con el centro educativo. Si, por ejemplo, yo siempre trato de comunicarme con el orientador o el psicólogo de ese centro educativo para ver si ya le han realizado algún tipo de evaluación per se en el propio centro y que también me puedan enviar un informe a mí o un referimiento, ¿verdad? Entonces ya luego partiendo de esa realidad, viendo ese proceso educativo, entonces ya yo inicio mi proceso de evaluación. Cuando yo detecto entonces que tiene una condición que amerite un proceso de terapia de aprendizaje, antes, como yo no tenía maestría, yo los refería a un colega ya experto con su maestría. Ahora que tengo mi maestría, que puedo avalarla, buscar la legalización, ¿verdad?, a través de la MESID y asentarlo en nuestro colegio, ya si yo pudiera realizar ese proceso de intervención en terapia de aprendizaje o en esa necesidad educativa que se detecte en ese niño. Pero lo ideal es nosotros primero reflexionar hasta dónde yo llego y hasta dónde yo puedo referir. Y si me quedo con el caso o si se lo tengo que enviar a otro colega que sí pueda hacer la intervención psicoterapéutica en el área educativa. Yari, No, una cosa ahí. La pregunta fue específica, técnicamente está respondida, pero la parte legal, que creo que en ese caso me corresponde, ¿verdad? Sí. Es un lío, porque lo que ella preguntó primero fue sin ese quatur de ley. Sin ese quatur de ley no puede ejercer nadie, ni en la casa, ni en el centro, ni en el lugar, ni en ningún lugar. ¿Por qué? Porque el día que le pongan la demanda, pierde el caso. O sea, yo creo que ahí esa parte le faltó en la respuesta. No sé si Andrea quería agregar algo, pero brevemente,
no se puede si no tiene C4. Eso Sí, mismo iba a decir, Dulvis. Para ejercer en la República Dominicana la psicología, independientemente de la mención o el lugar donde se haga, tiene que tener su exequatur y estar colegiado. Si no es así, lo está haciendo de manera ilegal, ¿no? Entonces, ahí es que tenerlo en cuenta. Y lo que No, yo difiero un poquito de Yari es con relación al lugar. Si es un proceso de primer nivel, va a ser un proceso de acompañamiento, de asesoría, técnicas, por ejemplo, de estudio, por ejemplo, ¿cierto? Técnicas de estudio, motivación hacia el estudio, por ejemplo, pautas de crianza, por ejemplo, se puede trabajar con los niños, disciplina, autocontrol, eso lo podemos trabajar en primer nivel perfectamente. Y en ese aspecto, supieran, yo soy amiga de trabajar en el contexto natural del niño. O sea, y del joven, y de hecho lo hago, ¿no? Bueno, también depende de la corriente psicológica, ¿no? Yo no soy nada conductual, nada cognitivo-conductual, donde estas posturas del contexto de consultorio y el escritorio es muy importante, pero particularmente yo que soy muy sistémica, muy socioconstruccionista, me gusta y de hecho he trabajado con jóvenes en su espacio, en su casa, porque si yo le voy a trabajar hábitos de estudio, yo quiero ver en qué lugar él se acomoda, y más hoy en día, ¿cierto? De ver qué ambiente tiene para poderse concentrar en sus estudios. Yo tengo maestría también en el área educativa y desarrollo humano. Entonces, a mí me gusta particularmente. Ahora, si se va a trabajar un tema, ¿verdad? Un poquito ya delicado, qué sé yo, que requiere privacidad, ahí sí haría lo que diría Yari, de pronto sacarlo del ambiente familiar, de la casa, para que pudiese hablar. Pero si lo del En exequatur ese no es contexto, negociable. Andrea, este debate está muy interesante, porque cuando yo me enfocaba en la respuesta, no sé si me equivoco, pero entendí que la colega quería como recibir el niño en su casa, o sea, en la casa de Francisca, ¿verdad? Habilitar como un espacio y recibir los usuarios en su casa. Yo la entendí al revés. A eso que yo me refiero. Pero sí, de hecho, en otros países, como Estados Unidos, sobre todo, los psicólogos educativos y escolares van a la casa del usuario, que eso sí aquí nosotros podemos hacerlo. Ahora, me refiero a que el usuario vaya a nuestra casa, y eso es otra cosa. No sé si hay otra pregunta. Si hay otra pregunta, porque ya se nos agotó el tiempo que teníamos disponible, que teníamos ya planificado para el encuentro. Es importante, señores, motivarles a hacer el diplomado. Este diplomado, nosotros como Colegio Dominicano de Psicólogos, le pedimos a los centros, y tengo que recalcar que el CODOCSI está abierto a que los diferentes centros de psicología puedan ofertar a través del CODOCSI sus procesos formativos. Lo que le pedimos es que sea a bajo costo, como una forma de contribuir con la educación, con la formación de los colegas. Y por eso le agradecemos a CIEN que un diplomado de 82 horas en una modalidad muy importante, porque tiene las dos modalidades y con un material bastante bueno y excelentes facilitadores, y son 82 horas de formación. Por lo cual el CODOCSI evaluó este programa formativo, que tiene un promedio en el mercado de unos 35,000 pesos, el costo de este diplomado. Entonces, nos encantó que ellos, de forma, vamos a decir, de responsabilidad social y también compromiso con la clase profesional, nos han bajado a este diplomado a solo 6,500 pesos. Y lo importante es que no son 100 personas. Tiene un límite y ya se están agotando los turnos, porque tiene un límite, y Andrea me corrige si no es así, de 25 personas solamente. Bien. Sí, solo 25. 25, le digo por qué. Porque hay tareas, hay procesos, hay foros, sí, para asegurar el proceso de aprendizaje, de la construcción de las competencias. Tenemos que tener un grupo limitado. Por eso nos encanta este tipo de formación, que tienen grupos. También tenemos lo que es el taller sobre orientación vocacional,
que lo pueden hacer también no solamente los psicólogos del área educativa, también lo pueden hacerlo cualquier licenciado en psicología que quiera también, vamos a decir, formarse en esta área de la psicología, y todos también que podamos hacer la certificación en telepsicología. Ya muy pronto el Colegio Dominicano de Psicólogos va a lanzar lo que es una guía de telepsicología, y dentro de esa guía también se especifica la importancia de que los psicólogos se certifiquen en el área de telepsicología para poder ejercer desde la virtualidad nuestra profesión con la calidad requerida. Entonces, muy importante esto. Las informaciones están en la página web del CODOCSI y también en Facebook del CODOCSI y en Instagram de CODOCSI, cómo acceder o cómo inscribirse en estos cursos de formación. ¿Alguna pregunta antes del cierre? Amaury, yo quiero hacer una pequeña observación de los dos otros, además del diplomado. Entonces, Mauri estaba hablando del taller de orientación vocacional desde una perspectiva sistémica. Son 12 horas, únicamente 2.000 pesos. Va a estar dirigido por Yari, va a estar fenomenal. Y la certificación en telepsicología, que este sería el tercer grupo certificado por 100. Recordemos que en esta época de pandemia prácticamente todos nos hemos visto obligados a ejercer de manera online, y hay que saber lo que estamos haciendo. Hay muchas cosas que hay que adaptar y hay otras estrategias, tanto de evaluación como de intervención, que hay que aprender. Así que aplica para cualquier área de la psicología. La certificación está supremamente buena y también son 3.500 pesos. Esta servidora es parte del staff de la certificación de telepsicología, así que tanto por la página de Facebook e Instagram del colegio y también de 100 pueden obtener las informaciones. En todos los casos el cupo máximo es de 25 personas y ya estamos cerquita a completarlo, así que los animamos a que aprovechen estos cupos de estas formaciones únicas, porque si ustedes se dan cuenta, ninguna otra institución está dando este tipo de formaciones, prácticas, no es teoría, es darle los elementos para salir a trabajar, que es lo importante, y a este costo tan asequible, y sobre todo programas de calidad, ¿sí? Con personas con el perfil adecuado y con la experiencia en el área. Así que los esperamos. Sí, las informaciones, porque en Facebook, nuestros amigos de Facebook, que tenemos una buena cantidad en Facebook viendo la transmisión, las informaciones las vamos a ir colocando en Facebook. Ya está la del diplomado. Lo pueden buscar en el historial de Facebook de la página de CODOCSI Nacional. Todas las informaciones de cómo inscribirse, dónde enviar la inscripción, cómo pagar y todo y todo lo que es el componente del diplomado. Al igual que los demás lo pueden encontrar en la página de Instagram del CODOCSI, que también lo vamos a subir en el día de mañana a la página de Facebook, lo que son también la certificación y el taller. Todavía hay cupos disponibles, tenemos que aprovechar, y aprovecho para volver a decir, este proyecto de formación está abierto a todas las instituciones de psicología que cumplan con el mandato legal. Todas las instituciones de psicología privadas, públicas y privadas, pueden enviar al CODOCSI sus propuestas de formación, y siempre y cuando cumplan con lo establecido, nosotros le podemos enviar el documento de requerimiento para poder ofertar formación a través del Colegio Dominicano de Psicólogos, porque nosotros no entramos en competencia con ningún centro, solamente como colegio estamos abriendo un espacio para que los profesionales que tienen centros que se dedican a la formación puedan también ofertar sus formaciones cumpliendo con los requerimientos de calidad exigido por el órgano rector de la psicología en el país, que en este caso es el Colegio Dominicano de Psicólogos. Le animamos a acercarse a su colegio, le animamos, señores, a continuar con esta batalla que estamos realizando para que las autoridades respondan lo que son las demandas del Colegio Dominicano de Psicólogos por mejor salario, por más inclusión de los psicólogos, por mayores espacios. Pero todos los psicólogos tenemos que unirnos. Si no nos unimos, no vamos a conquistar los espacios que merecemos y que también la sociedad necesita para una mejor calidad de la salud mental en la República Dominicana. Muchas gracias, Andrea Manjarres. Muchas gracias a Dulvis y muchas gracias a Jeremy por la
excelente participación de esta noche y gracias a todos ustedes, colegas, por haber participado. Esperamos haber dado un poco de luz en medio de este proceso que estamos viviendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, adiós y buenas noches para todos. Gracias a todos. Los esperamos en los programas de formación. Bendiciones para todos. Feliz Nos vemos el día 10. Buenas noches para todos. Gracias por estar. Bendiciones para todos y gracias. Gracias, gracias. Pero dale, está corriendo, porque usted comió un pan. Bye.